Échale. Hay varias minas aquí a los alrededores de Real de 14 y la mayoría tienen historias, historias sobre mineros, historias sobre apariciones. El túnel que cruza uno para llegar aquí a este lugar, platica la gente que cuando van cruzando el túnel les ha tocado ver mineros, les ha tocado ver varias cosas que pues aparentemente ya no existen. Mejor no conocido ya después de la historia por la gente de ahí como la Boca del Silencio. Así le llamaban a ese lugar. Se escuchaban lamentos en el interior, gente gritando desesperada, con mucha desesperación, como si se estuvieran quemando. Algunos de ellos decían que habían encontrado una entrada al infierno, y fue lo que hizo ese túnel. Muy probablemente quiso nacer algún volcán en ese lugar. Esa era la explicación lógica que ellos le daban a la aparición de ese socavón o de ese hoyo. Los gritos provenían de lo profundo de aquel socavón. No venían de la parte de atrás, no venían de la entrada de la mina, venían de aquel socavón. Hay muchas leyendas aquí en los alrededores de Real de 14, hay muchas historias que la gente platica, muchas apariciones de mineros. ¿Hay alguien ahí? ¿Y que te contesten? Pues, ni modo. ¡Hola! Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Somos sus amigos Ana. Luis Carrillo y les damos la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues nos encontramos en un lugar que se llama el Fuerte Galaviz. Miren mi gente, es un lugar que a mí se me hace muy impresionante porque está arriba del cerro. Por ejemplo, miren allá abajo está lo que es Real de 14, el lugar turístico, el lugar donde la gente viene. Normalmente la gente sube para acá a caballo. Pero como nosotros que no le sabemos al caballo, nos tocó venirnos caminando y la verdad, llevamos una friega, pero friega. Bien vale la pena porque nosotros queríamos mostrarles este lugar. El Fuerte Galaviz vendría siendo un lugar que custodiaba, ahora sí que todo lo que sacaban de las minas. Este lugar servía como defensa, porque en aquellos años, fíjense, este lugar fue construido en 1550, un aproximado. Pues apenas unos cuantos años después de la conquista, después de cuando llegaron los españoles, de cuando llegó Hernán Cortés, apenas unos años después fue construido este lugar y lo usaban como defensa para proteger las cargas de plata que salían de las minas. Entonces este era un lugar muy importante y está acá arriba del cerro, está muy alto el lugar, Imagínense, en 1550 fue construido este lugar. Se dice que aquí en esta zona, en aquella época, había muchos robos. Asaltaban, yo me imagino que las carretas donde bajaban el mineral, donde bajaban la plata. Y por ahí se dice que por eso es el nombre de Real de 14, porque en aquella época eran 14 bandidos los que andaban asaltando aquí en este lugar. Entonces por eso se dice que es el nombre de Real de 14. Y este lugar servía pues como defensa. Yo me imagino que aquí tenían, no sé en aquellos años cómo le nombrarían. Muchos años después era la acordada, que muchos hacendados pues pagaban, financiaban, que vendría siendo como la policía de aquella época. Entonces aquí a lo mejor tenían gente como de su ejército, no sé quién sería quien custodiaba aquí este lugar, y su trabajo era proteger aquellos cargamentos de plata, las minas pues, para que no sufrieran más robos. Y miren, por ejemplo, aquí está un tiro, y que yo pienso que pues pertenece a la mina, no sé si de aquella época o ya más recientemente. Sabemos que el apogeo de las minas pues fue por allá en el siglo XIX. Entonces a lo mejor este tiro a lo mejor ya data más bien del 1900, por ahí más o menos. Está muy profundo, muy profundo. Si quieres, hace ratito estuvimos por ahí aventando unas piedras. Búscate una grandecita para que haga ruido. Porque si aventamos unas piedras, mi gente, y se tardan mucho en caer, quiere decir que está muy profundo este tiro. Pues el cerrito está muy alto, ya por ahí les mostramos algunas imágenes de Real de 14, allá abajo. Y pues este cerro está muy alto. Ahí va la piedra. A ver, ahí te voy, Ana, Échale. Ah, caramba. Otra.
Hoy se escucha el aire, ¿verdad? Sí. Se escucha el viento. Fíjense el eco que hace la voz, ¿eh? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¿Y que te contesten? Pues, ni modo. ¡Hola! Está bien profundo este tiro, ¿eh? Entonces, mi gente, pues imagínense lo que no pudo haber sucedido aquí en aquellos años. Muy probablemente por ahí capturaron bandidos. A lo mejor aquí los tuvieron prisioneros. A lo mejor aquí hubo alguna batalla, algún combate. A lo mejor aquí pudieron pasar muchísimas cosas. Entonces, yo me imagino que estar aquí a lo mejor de noche o hasta en pleno día, ¿eh? Porque aquí en este lugar, lo que es Real de 14, hay muchísimas historias, ¿eh? Muchísimas leyendas. Aquí se habla mucho sobre lo paranormal. Hay varias minas aquí a los alrededores de Real de 14 y la mayoría tienen historias, ¿eh? Historias sobre mineros, historias sobre apariciones. El túnel que cruza uno para llegar aquí a este lugar también tiene su historia. Muchas de las veces platica la gente que cuando van cruzando el túnel les ha tocado ver mineros, les ha tocado ver varias cosas que pues aparentemente ya no existen. Déjenme les platico un dato que pues nos acabamos de enterar en un pueblito que está antes de llegar aquí. Se vendría llamando el Refugio de Santa Ana. Ahí nos platicaron una historia, mi gente. Aquí Real de 14 fue visitado en aquellos años por el general Porfirio Díaz. Por ahí el general llegó precisamente a ese pueblo, al refugio, o mejor conocido como La Luz. Por ahí llegó a ese lugar y de ahí lo trajeron hacia acá, hacia Real de 14, pero viajaron en mulas, porque el túnel que normalmente uno cruza para llegar a este lugar era un socavón y llegaba nada más hasta cierto punto y ya de ahí tenían que venirse en mula. Y por ahí se dice que al general Porfirio Díaz lo trajeron en mula. Y pues yo me imagino que llevó una friega. Ha de haber estado muy pesado ese viaje, porque de ahí él dijo que no era posible viajar así hasta este punto, y ordenó o autorizó que abrieran el cerro, que continuaran ese túnel hasta llegar aquí a este punto, hacia cruzarlo, porque era muy pesado para venir en mulas. Mandó gente y ampliaron ese túnel, y hoy en día pues uno lo cruza en vehículo ese túnel. La verdad está muy interesante. Yo por ahí les recomiendo mucho que si tienen la oportunidad vengan y conozcan, porque está muy interesante cruzar ese túnel en el vehículo. La neta está chido, el tironcito está algo largo y está muy interesante, y sobre todo para nosotros que nos gusta lo paranormal, pues se dicen muchas historias sobre ese túnel. Muy probablemente en aquella época sucedieron cosas, a lo mejor accidentes, fallecieron personas, y pues hoy en día se manifiestan ahí en ese lugar. Hay muchísimas historias. ¡Ah, caramba! ¿Qué es esto? Mira, esos pilarzotes, ¿qué onda, Ana? No se me figura, o sea, no sé. Sabes que ahorita investigamos a ver por dónde podemos entrar, porque por aquí no se puede. Miren nada más, mi gente. Pues yo me imagino que esos pilares sostenían algún techo. Muy probablemente eran las celdas o donde encerraban a los bandidos, quién sabe. Y yo me imagino que a lo mejor ciertos cargamentos de plata o del mineral que había aquí, a lo mejor venían las calandrias o en las carretas, o no sé cómo lo bajarían, y aquí lo custodiaban. A lo mejor aquí llegaban, aquí lo dejaban vigilado, a lo mejor aquel metal, antes de bajarlo a otro proceso. No sabemos exactamente cómo funcionaba, pero este lugar servía como defensa. Y miren nada más, una murallota, vean. Grandísima para esa época. Sí, está muy alto estas estructuras. Imagínense de 1500 y todavía estar de pie. Este sí fue un trabajo bien hecho, porque sí querían que perdurara. Eso quiere decir que era un lugar muy importante. Y fíjense, pues los españoles tenían más o menos un aproximado de 30 años de haber llegado aquí, a México. Entonces, pues un lugar muy importante, y hoy en día todavía está en pie. Vean nada más esos pilarzotes. Pues un lugar muy lleno de misterio. Hay mucha historia paranormal. El día de hoy, pues yo les voy a platicar una de esas. Una historia que sucedió en una mina por aquí en los alrededores del Real de 14. No sabemos exactamente dónde, pero fue aquí también en los alrededores. Una historia que pasó en una mina justo cuando la mina dejó de ser negocio para los empresarios, para los mineros, para los encargados de ese lugar. Ese lugar
mejor no conocido ya después de la historia por la gente de ahí como la Boca del Silencio. Así le llamaban a ese lugar. Resulta que hace algunos años, yo pienso que esta historia también tiene que haber sucedido más o menos por ahí por el año de 1900. La fecha exacta no la mencionan, pero fue en aquellos años. Se decía que esa mina era muy productiva, había mucha plata. Por mucho tiempo la gente de esa comunidad se alivianó, mucha gente pues vivía más bien de la mina, a toda la gente le iba muy bien, hasta que desgraciadamente pues la mina dejó de ser rentable, la mina dejó de producir como para cubrir sus gastos y pues la gente dejó de trabajarla. Los empresarios pues ya no fue negocio para ellos y la dejaron abandonada. Pero algunos de los pobladores del lugar, que eran mineros, que trabajaban esa mina, le pidieron el permiso a los empresarios pues, de seguir tratando de extraer ellos el mineral, de tratar de ellos seguir sacando pues ya de una manera más rústica, con poca herramienta, con poca tecnología, seguir trabajando las minas, tratando de sacar algo de metal, pues para ellos poder seguir sobreviviendo. Los mineros les dijeron pues que no, pues que como ellos quisieran, pero que lo más probable es que ya no iban a sacar gran cosa, entonces los dejaron y ellos duraron por algún tiempo trabajando todavía la mina, hasta que un día se toparon con un socavón o con un hoyo, como con una especie de túnel, pues, para que mejor me entiendan, un túnel que no estaba en ese momento en los planos de la mina, era un descubrimiento que ellos estaban haciendo en ese momento, era algo nuevo para ellos. Empezaron a seguirlo porque pensaron que muy probablemente pudieran dar con alguna veta grande ahí y darse la alivianada de su vida. Pero ya ellos, los pobladores por su cuenta, ya sin que tuviera nada que ver, pues los mineros, los españoles de aquella época, estuvieron escarbando por algún tiempo, algunos meses. Y entre más profundo iban en aquel túnel, empezaron a suceder cosas muy extrañas. Ellos eran mineros ya muy experimentados, que trabajaban con muchísima precaución, que ellos trataban de evitar cualquier accidente, pero pues no, ni aún así empezaron a suceder accidentes, como si la mina estuviera tratando de evitar que siguieran más adelante. De repente se les venían derrumbes, de repente algunos mineros se enfermaban como si hubieran respirado algún gas. Empezaron a suceder muchísimas cosas que ellos con sus creencias pensaban que muy probablemente la mina se estaba protegiendo para que ellos no llegaran a descubrir algo. Algunos de ellos empezaron a temer pues perder la vida ahí en ese lugar y dejaron de trabajar, pero algunos otros pensaban que esa era la señal de que muy probablemente se iban a topar con alguna veta grande. Ellos con la ilusión de enriquecerse, pues seguían trabajando, ellos seguían adelante. Con el paso del tiempo, muchos meses después de haber descubierto ese lugar, habiendo pasado ya algunos accidentes, lamentablemente algunos de los de esa comunidad perdieron la vida ahí en ese lugar. Empezaron a escucharse unos ruidos muy extraños, porque llegaron donde ese túnel los conducía hacia otro espacio donde había una especie de socavón, la entrada como que a otra veta, a otra mina, como un túnel que hubiera sido hecho por los humanos anteriormente. Pero ¿quién lo había hecho? Ese lugar ya estaba ahí aparentemente solo, parecía que hubiera sido hecho por manos humanas, pero no, porque ellos tuvieron que escarbar para dar con ese lugar, entonces era algo muy extraño. En el interior de aquel túnel oscuro se empezaron a escuchar voces, risas, pero eran risas infernales, risas diabólicas, las que se escuchaban en el fondo de aquel túnel. Ellos ya estaban de por sí en la profundidad de una mina. Aparte, el túnel que descubrieron, que empezaron a escarbar hasta que dieron con ese socavón, y ese socavón, pues al parecer era muy profundo. No sabían qué tantos metros de profundidad podría tener. Era un lugar muy extraño. Se escuchaban voces y cuando ellos más o menos calculaban que ya era de noche o era de madrugada, se escuchaban lamentos en el interior. Gente gritando desesperada, con mucha desesperación, como si se estuvieran quemando.
por así decirlo. Algunos de ellos decían que habían encontrado una entrada al infierno, que muy probablemente aquel túnel era la entrada al infierno, habían dado con una de las entradas. Algunos de los expertos, de los mayores, de los mineros viejos, decían que muy probablemente ahí, en ese lugar, probablemente iban a ser un volcán, que muy probablemente algún manto de lava pasaba por ahí y fue lo que hizo ese túnel. Muy probablemente quiso nacer algún volcán en ese lugar. Esa era la explicación lógica que ellos le daban a la aparición de ese socavón o de ese hoyo. Pero aquellos lamentos, ¿qué era lo que estaba pasando? Entonces el hecho de imaginarse lava, ardiendo, lumbre, y los lamentos, las voces, las risas diabólicas, ellos aseguraban que muy probablemente habían dado pues con una entrada al infierno. A ellos les dio mucho miedo y decidieron que mejor lo iban a dejar por la paz. Iban a emigrar hacia otro pueblo donde estuvieran trabajando todavía alguna mina para pedir trabajo. Ellos eran mineros y no sabían hacer otra cosa. Y realmente eso era lo único que ellos querían hacer, trabajar en las minas. Entonces decidieron dejar la obra, salirse de ese lugar y pues viajar hacia otro pueblo y buscar trabajo y probar suerte en otra mina. Así lo hicieron. Pero en el pueblo se rumoraba que a raíz de que esos mineros se encontraron en ese lugar, empezaron a suceder cosas muy extrañas en el pueblo. Muchos pobladores de ahí del lugar, en los fines de semana, cuando por ahí de repente salían pues a convivir con sus amigos y por ahí se embriagaban, se emborrachaban, decían que en las cercanías de la mina miraban un ser muy extraño, como custodiando la entrada de aquella mina. Un ser que muy probablemente pues venía desde aquel socavón, desde aquel hoyo. Se volvió una leyenda local. Se decía que ahí estaba la entrada al infierno, lo que la gente bautizó en ese momento la boca del silencio. Pero muchas personas eran atraídas por esa historia. Muchas personas se acercaban a la mina con la intención de ver si era cierto que se escuchaba aquello. Pero muy pocos se atrevían a llegar hasta aquel lugar. Apenas entraban unos cuantos metros a la mina y la oscuridad y las sensaciones que sentían los hacían abandonar. Los hacían arrepentirse de aquella exploración y regresaban, salían inmediatamente de la mina. Hasta que un par de borrachitos en una cantina, platicando entre ellos, hablando sobre el dinero fácil, le propuso uno al otro: oye, se dice que en la mina todavía hay mucho metal que ya nadie se atreve a sacarlo porque le tienen miedo al espacio del silencio, supuestamente a la boca del silencio, a ese lugar que dicen que es la entrada al infierno, pero son puros cuentos. La gente es bien fantasiosa. Yo no creo. Es más, yo estoy casi seguro que allí todavía hay mucha plata. Imagínate si tú y yo fuéramos y la sacáramos, nos haríamos ricos, amigo. En vez de venir a tomar a la cantina, la comprábamos. Y el otro le dice: pues ahí tú verás, si te animas, fuga, vámonos, yo me atrevo, vamos a buscar esa plata. Mira, ¿sí tú? Sí, pues ¿qué tiene? Vamos, yo me animo, yo voy contigo. Mira, muy valiente tú. Pues a ver, tú eres el que lo está proponiendo. ¿A poco sí te animas? Pues ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Yo sí voy. Pues vamos pues. Eran las 10 de la noche cuando este par decidieron que ellos eran bien valientes y iban a ir a buscar. Iban a ir a buscar aquel lugar, la boca del silencio. Ni siquiera se llevaron lámparas, ni siquiera se llevaron herramientas. En su borrachera, según ellos, iban a ir a sacar aquello. Pero pues realmente eran puras habladurías de borracho. Al llegar al lugar y entrar a la mina, se dieron cuenta que casi en la entrada había herramienta tirada. Había herramienta y algunas lámparas. Lámparas que a lo mejor fueron abandonadas hacía muchísimos años. Todo parecía indicar que alguien salió corriendo, despavorido de ese lugar, asustado, y dejaron la herramienta abandonada. Uno de ellos le dice al otro: mira, hasta las herramientas nos dejaron. Hasta las herramientas, mira, no vamos a batallar.
andamos de suerte. Pues sí, recogieron las herramientas, las lámparas y se dirigieron hasta ese lugar. En su borrachera, ellos ni siquiera se habían dado cuenta que algo los iba siguiendo. La silueta de una persona iba atrás de ellos, vigilándolos, viendo qué era lo que estaban haciendo. Y ellos ni siquiera se daban cuenta. Hasta que llegaron a aquel túnel que la gente descubrió y empezaron a escarbar. Y llegaron a la supuesta boca del silencio, a ese lugar donde se dice que se escuchaban aquellos lamentos. Y dijeron, amigo, pues yo pienso que de aquí en adelante, pura plata nos vamos a encontrar. Decidieron seguir adelante hasta que empezaron a escuchar aquellos gritos, aquellos lamentos. Se escuchaban unos gritos tan desgarradores que a ellos se les puso la piel chinita y en cuestión de segundos se les cortó la borrachera. Dijo, ¿ya oíste? ¿Qué se oye? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tú no hagas caso. A lo mejor alguien nos vio que veníamos para acá y nos quieren asustar. Tú no hagas caso. Tú sigue caminando. Siguieron adelante hasta que esos gritos se escuchaban cada vez más fuerte y ya ellos, con la borrachera cortada, se dieron cuenta que los gritos provenían de lo profundo de aquel socavón. No venían de la parte de atrás, no venían de la entrada de la mina. Venían de aquel socavón, de lo más profundo de aquel socavón. Venían esos gritos desgarradores. Ahí fue cuando la sangre se les heló y empezaron a cuestionarse si entraban o no entraban. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, compadrito? Pues tú di. No, pues no sé. Vente, hay que seguir adelante. A menos de que no veamos nada, nos regresamos. Decidieron seguir adelante hasta que de pronto la temperatura empezó a cambiar. De estar muy frío, bastante fresco adentro, empezó a hacer mucho calor. Mucho calor. La ropa les empezó a estorbar. Empezaron a sudar a chorros y empezaron a ver un resplandor en el fondo como si hubiera lumbre, como si alguien hubiera prendido fuego adentro en el interior. Y escucharon esos gritos ya ahí, a unos metros de con ellos. Aparentemente habían llegado donde probablemente empezaba el infierno, tal vez estaban en la puerta. Cuando quisieron correr, cuando quisieron darse la vuelta y correr, el miedo lo provocó que chocaran entre ellos y uno de ellos cayó dentro de aquel hoyo, de aquel socavón, cayó adentro y al tratar de salvarse, jaló al otro del pantalón y se lo llevó, cayeron al fondo, pero afortunadamente ya no estaba tan profundo. Aunque quedaron muy golpeados, sobrevivieron a la caída. Y al darse cuenta que por la posición del socavón, por lo empinado que estaba, iba a ser imposible que salieran de ahí, de ese lugar. Y por mucho que gritaran o pidieran auxilio, ¿quién los iba a escuchar? ¿Quién? Si estaban a más de 500 metros de profundidad, ¿quién los iba a escuchar? Lamentablemente ellos sabían que su ambición los había llevado pues a perder la vida. Ellos ahí iban a quedar en ese lugar. Se convirtieron en parte de aquel lugar, de la boca del silencio, de la supuesta entrada al infierno. Se volvieron parte, porque ahí quedaron sepultados en aquella mina. Por ahí platican que esta historia se supo por parte de unas personas que los escucharon platicar en la cantina, los siguieron para ver hasta dónde se atrevían a llegar. Y lo único que pudieron escuchar fueron los gritos de cuando cayeron a ese lugar. Esta es una historia o una leyenda que se platica de aquel lugar. Y eso supuestamente se dice que es una mina que está aquí, a los alrededores de Real de 14, donde supuestamente está una de las entradas al infierno. Pues como ven, mi gente, hay muchas leyendas aquí en los alrededores de Real de 14, hay muchas historias que la gente platica, muchas apariciones de mineros, muchas cosas, mi gente. Este es un lugar que tiene mucha historia en cuestión de lo paranormal. Pues se dice que en aquellos años sucedieron muchísimas cosas aquí en Real de 14, muy probablemente por eso se construyó este lugar, porque había mucho bandidaje, entonces aquí pudieron pasar muchísimas cosas y yo siento
que aquí hay presencias, aquí hay cosas, porque se siente una vibra un poquito extraña aquí en este lugar. A pesar de que ahorita estamos solos, pues sí se siente como si hubiera más presencias. Pues yo sé que uno no les puede demostrar lo que uno siente, lo que uno percibe a través del video, pero yo se los prometo, mi gente, que aquí sí se siente una vibra un poquito rara. Entonces, no sé si sea porque uno se está imaginando lo que aquí pudiera haber sucedido en aquellos años, cuando las minas estaban trabajando, cuando aquí estaba lleno de gente perteneciente a la mina que custodiaba y protegía aquel mineral, la plata, mi gente. Entonces, los accidentes, pues trabajaban pues a lo rústico. En aquellos años era, ahora sí que a pico y pala, me imagino, como escarbaban. Entonces sucedieron muchos accidentes, muchos derrumbes, muchas cosas. Por ahí se dice que en las minas, pues regularmente los mineros andan rondando las minas porque ellos están buscando sus extremidades, pues, o sea, cuando morían aplastados por la mina, ¿se imaginan? Entonces es por eso que este lugar, Real de 14 en especial, es un lugar con mucha actividad paranormal, muchísima, muy alto nivel de actividad paranormal. Entonces, mi gente, si a ustedes les gusta la historia sobre la minería aquí, les van a platicar muchísimas cosas. Y si les gusta también sobre lo paranormal, pues aquí también hay leyendas hasta para aventar para arriba. Y testimonios de algunas personas, nada más que pues no hemos dado con alguna persona que nos platique, ¿verdad? Pero si tienen la oportunidad, no se lo pierdan, échense la vuelta, yo se los recomiendo mucho. Pues bueno, mi gente, aquí vamos a cerrar este video. Queremos darle las gracias por haberse quedado hasta el final, ¿verdad, Ana? Pues bueno, nosotros vamos a seguir adelante en busca de más lugares para compartirles. Nos vemos, gracias. Somos Ana y Luis Carrillo y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.